Hola, Hola Diego. Yesenia, ¿cómo estás? Hola, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sí, mucho gusto. ¿cómo estás? Bueno, primero que todo, quería agradecerle a las personas que nos están viendo. Estamos en un capítulo especial de la red. Eh, Todos sabrán más o menos lo que está ocurriendo en Perú, lo que empezó a ocurrir el día de ayer, pero sabemos que las cosas no son de un día para otro, esto tiene que haber tenido una génesis. Así que nos encontramos con Yesenia. Ella es abogada de la Universidad de Piura, con una maestría en ciencia política en la Universidad Ricardo Palma en Lima. Es especialista en Derecho Humano y Formación Hola, Democrática. Diego. ¿Cómo Bien, está, bien. Yesenia? Aquí con un poco más de calma en el país, pero realmente todavía creo que seguimos con con el problema con el que inició el año pasado, en el 2021, ¿no? Sí, para la gente que nos está viendo y no conoce mucho de la situación de Perú, nosotros nos recordábamos que hubieron unas elecciones presidenciales después de otra crisis más o menos importante que se veía desde fuera, pero que fue una elección muy polarizada. El candidato que ganó lo hizo con un poco más del 50% de los votos, había una diferencia entre las ciudades y las provincias, o las regiones, no sé cómo se denominan en Perú, también muy importante. Entonces parecía ser un gobierno bastante frágil desde el inicio. ¿Qué fue lo que pasó en estas 24 horas? ¿Viene de Sí, ahí? bueno, ¿Viene de realmente antes? Castillo hizo lo que siempre prometió, siempre tuvo este talante autoritario en campaña, incluso en el plan que suscribe, con el que se presenta a elección, es un plan autoritario que supone una amenaza para las instituciones. Lo que hizo ayer, el discurso que dio, significa eso y siempre significó Pedro Castillo. Muchos advertimos y dábamos alertas sobre alguien que tiene ese talante autoritario, tiene juntas autoritarias, tiene un proyecto por escrito autoritario, en algún momento de su gobierno hace un ejercicio del poder autoritario, que es lo que ocurrió ayer. Que no haya tenido el apoyo es distinto a que no sea reconocido como un acto autoritario y como un dictador, como siempre lo dijo. Entonces, si bien es cierto, mucha gente lo ve con sorpresa, no hay sorpresa. Eso se preveía que podía pasar. Lo que sí pintaba desde el inicio, desde que asume el poder, es que se iba a demorar en hacer esto. ¿Por qué? Porque necesitaba concentrar cierto poder, copar lo que hacen los autoritarios, lo que son las recetas autoritarias en otros países. Concentrar cierto poder, coparlo, poner personas incondicionales que cuando ya dan este tipo de golpe tengan lo suficiente para que lo respalden. Afortunadamente para el Perú, desafortunadamente para él, se concretó esto ayer, dio el golpe de Estado disolviendo el Congreso, pidiendo intervención también del Poder Judicial y de otras instituciones, pero no tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas, que debe haber pensado que lo tenía, porque nadie se atreve a dar un golpe de ese tipo. Él debe haber pensado, además, si uno analiza todo lo que ha pasado desde que asume el poder, lo blindaban, lo apoyaban. Los mismos ministros que renunciaron cuando hace esto lo han apoyado, pese a que había muchísima evidencia de corrupción. Entonces, ¿qué puede haber empujado? Eso ya lo iremos sabiendo con el tiempo, porque hay bastante incertidumbre. Había una vacancia que se iba a debatir, era la tercera moción de vacancia por inmoralidad, ¿no? Por lo que significa, es una cuestión política, es analizar ahí que tenemos como gobernante a un inmoral y por tanto no debe seguir siendo un inmoral que corrompe el país, presidente del país. Pero han habido varios testimonios sobre corrupción que han ido apareciendo y que dentro del debate público se minimizaban, se subestimaban. Pero ayer en la mañana, un poco antes de que él dé el golpe de este discurso, el momento había ese señor que era asesor del Ministerio de Vivienda, daba muchísima información y detalle, incluso que le había dado dinero a él y a su familia. Entonces ya ahí hay que juzgar y analizar el peso de las evidencias, de las pruebas que iban apareciendo, ¿no?
porque son muchas personas de confianza de su alrededor que él mismo ha designado, que han comenzado a delatarlo, pero hay una cuestión, no lo delatan sin asumir responsabilidad, se autoincriminan. Entonces hay que mirar esos testimonios de que no se trata de una persona que está diciendo, yo vi, a mí me pasó, no, dice, este testigo decía, este testimonio decía, yo le di dinero al presidente. Entonces, este intento de golpe con un apoyo que él cree haber tenido, y más las pruebas, más la vacancia, pues deben haberlo empujado a eso, pero el hecho de que la cosa puede haber salido mal también, imagínate que lo hayan apoyado las Fuerzas Armadas, o que haya habido esa duda que había antes, pues probablemente hubiéramos amanecido en dictadura, en un autoritarismo. Entonces, por suerte, funcionó nuestra democracia, hay que verlo así como con suerte, porque es una especie de, estamos ahí, ha resistido, pero también hay que desconfiar un poco de que todavía no mantenemos con el problema, porque si bien es cierto, lo subestiman, lo llaman el golpe más estúpido, le dicen, pero realmente ese tipo de razonamiento no está mirando lo profundo, que puede haber salido bien, le puede haber salido bien. Entonces yo no lo miraría tanto así, porque las fuerzas oscuras y todo lo que lo llevó a hacer eso a Pedro Castillo todavía están en el poder. Obviamente sus ministros que actuaban más como abogados del presidente en lugar de actuar como ministros y resolver los problemas de su cartera, estaban todo el tiempo trabajando para defender a Pedro Castillo y la justicia. Entonces Perú viene una calma, yo sé que la gente quiere calma en diciembre, pero hay que tener desconfianza, porque quien ha asumido que es lo que corresponde, la sucesión constitucional, es Dina Boluarte, y Dina Boluarte ha sido ministra hasta hace 2 semanas que cayó el gabinete anterior, y jamás dijo algo sobre esta corrupción que rodeaba al presidente y a todos sus allegados, jamás se pronunció en contra, ¿no? Entonces, estamos hablando del 25, o sea, son como menos de 15 días, ¿no? Entonces, no ha tenido una posición clara. Yo también me gustaría entenderlo como es Pedro Castillo el que cae. No cae todavía el proyecto político que lo lleva al poder, que son una suma de muchas fuerzas, y en las que hay unas fuerzas un poco siniestras que cuando se hace referencia a ese tipo o sea, el ciudadano está llamado a desconfiar. Yo desconfío de un presidente que se reunía con Movadef. ¿Qué es Movadef? Movadef es el brazo político de Sendero Luminoso, del terrorismo, y cada vez que se le ha cuestionado y que nunca respondió, lo minimizan dentro del debate público. Entonces, todavía ahí yo veo unas fuerzas oscuras, lo veo también como una continuidad. Va a ser decisivo los ministros que llame, pero sería una ciudadana ilusa con mi país si pienso que va a haber un cambio, porque la misma que está asumiendo en algún momento ha sido investigada también por recibir dinero para el partido político con el que postulan, y pagar la reparación civil del líder de ese político, de ese partido político, que a la vez fue sentenciado por corrupción, bueno, que ahora está libre por este juego de poder. Pero es bien complicada la situación en la que entran los peruanos, en la que entramos los peruanos, y pues hay calma momentánea, pero no creo que por mucho tiempo, porque la esencia del ciudadano es desconfiar del poder, y de un poder como el que está recibiendo Dina Boluarte mucho más. Y en este caso, cuando Pedro Castillo intenta disolver el Congreso, lo hace bajo una causal que no existe, por lo tanto se encuentra lo hace de Sí, manera inconstitucional. Pero el Congreso, que tenía tiene mayoría opositora, pero no una supramayoría, por lo que tengo entendido. El Castillo y su adherente no tenían el control del Congreso, pero tampoco era que estaban en una minoría tal claro. de que sí o sí esta vacancia iba a funcionar. Entonces, por eso igual la gente se pregunta por qué la primera vez que le pidieron la vacancia, la segunda,
es distinta a esta tercera que él se apuró ¿cuánto? Tres Un horas poco más porque la para disolver el adelantaron luego, ¿no? Entiendo Pero que- iba a ser en el mismo día, ¿no? Yo creo que debe haber recibido información que lo ha llevado a tomar esa decisión, información como creer que tiene respaldo. Ahora, todo demostraba que él sería blindado o soportado, respaldado como lo habían hecho hasta ahora. Haya sido decisiva las Fuerzas Armadas y policiales y las instituciones. Entonces, sus mismos del partido que lo apoyan dicen que se ha precipitado, ¿no? Por lo mismo que tú planteas. Pero es posible que le hayan dicho que sí tenían los votos, incluso es posible que le hayan dicho de los mismos que lo iban a apoyar que no iban a votar. Había una posición que decía que no había votos por bancadas, sino que dentro de cada bancada iban a salir votos, porque ya era insostenible el tema de corrupción, más las declaraciones que dio en la mañana este testigo importante, que está incriminado también, ¿no? Porque él dice, yo mismo le di y le di a sus familiares también, porque me lo daba esta mala empresaria, este mal empresario, para darle a Castillo, y también sabía que esto que yo le daba a este otro fulano se lo daba para comprar apoyos en el Congreso. Entonces se venía algo fuerte. A diferencia de los otros testimonios, este tenía muchísimos detalles, ¿no? Tenía fechas, momentos, saliendo de tal consejo de ministro, me acerqué y le di tal. Entonces había muchísimas, y también dijo que tenía audios, tenía pruebas sobre eso. Entonces es un conjunto de situaciones que lo deben haber empujado a eso, ¿no? Para y también yo creo que lo que más pensaba es que él tenía el respaldo, ¿no? Creo que él pensaba que tenía ese respaldo, ¿no? Ahí, de hecho, que han habido traiciones de alguien que le ha dicho, sí te voy a apoyar, pero no. También tiene la que había sido nombrada premier, y el anterior que había sido el premier, que estaba como jefe de asesores del gabinete. Hay información de que estaban con ellos con él mientras leía este discurso, en el que por cierto le tiembla un poco la mano, no mucho. Hay información de que ellos también los usaban a eso, ¿no? Entonces también no se puede decir que ha sido guiado, porque trata de una persona adulta, que es el presidente de la República, en sus cabales, mayor de edad, que toma sus propias decisiones. Hay una suerte desde el comienzo del gobierno de mirar a Castillo como pobre hombre, pobre persona que no puede tomar sus decisiones, pero él ha tomado esas decisiones porque independientemente de si tenga o no tenga, él quería ser un dictador, ¿no? Él sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, que no haya tenido respaldo es un alivio para los peruanos, para no terminar, para que el costo político de esto no sea mayor, porque tocaba probablemente las calles, enfrentarnos a un autoritarismo, una dictadura, y ya más o menos Juventud LAC, que ayuda solidariamente a tantas ciudades o, perdón, países que están con sus libertades y su democracia en riesgo, tienen experiencia. Ya sabemos cómo terminan esas historias, ¿no? Cómo terminan cuando los jóvenes van y protestan. Entonces, afortunadamente no llegamos a esa situación y espero que no lleguemos pronto, ¿no? Entonces, que podamos resolver nuestros problemas con una reforma de la política en general, ¿no? Porque seguimos eligiendo mal y siguen postulando, pues, este tipo de propuestas bastante autoritarias. Lo que sí va a haber un costo político para la izquierda también, porque se trata de un gobierno no de una izquierda, sino de varias izquierdas, ¿no? Es la izquierda radical que representaba a Castillo con una izquierda moderada que lo apoyó desde el inicio, ¿no? Y en este caso, ¿qué contempla la Constitución peruana? Porque ya, en este caso asume la Sí. primera vicepresidenta, tengo entendido. Ese es como el cargo que ostenta. Pero como ha pasado tan poco tiempo desde que asume, eh, tiene una obligación de llamar a elecciones en cierto periodo, funciona como si ella fuera Castillo y tiene que terminar el periodo, Sí, tiene que de hecho pedir es la una segunda reforma. vicepresidenta. La primera es Cerrón, que está sentenciado por corrupción y por eso fue inhabilitado, que es este líder de izquierda, marxista, y que siempre está
hablando de que la izquierda debe tener el poder, y ella es la segunda, entonces ella toma el poder. No hay nada en la Constitución que le obligue a llamar a elecciones, no hay nada en la Constitución. De hecho, debe continuar el mandato, que es lo que corresponde, ¿no? Pero caemos nuevamente en lo que representa ella, ¿no? O sea, se trata de una persona que también hay sospechas de corrupción, ¿no? O sea, en sí, con toda la organización que significa el partido, bueno, luego ya renunciaba a ese partido, pero el partido con el que llegan, con el que se embarcan, es un partido que está siendo investigado como organización criminal. Ella dice que era la secretaria de Economía, pero ella recibe dineros que se sospechan que era del gobierno regional, donde era autoridad este líder político, y ese dinero que recauda paga su reparación civil. Entonces, ahí hay bastante que ahora trata un sector de la centroizquierda de romantizar la primera mujer presidenta, sí, pero mira qué mujer llega a ser presidenta. Igual que Castillo, ¿no? Maestro, rural, rondero. Entonces, siempre construir la idea de un líder sin cuestionar qué es lo que significa. Entonces, eso es lo que ha pasado con Castillo, y probablemente eso pase con Dina, salvo que decidamos ignorar de que ha sido una persona vinculada a corrupción, y que la democracia nos obliga a vivir con corruptos. Entonces yo creo que esa va a ser la discusión, ¿no? Mucha gente entiende, era lo que pasaba con Castillo, ¿no? Castillo es legítimo, fue elegido por el pueblo, sí, es legítimo, pero la democracia también se entiende en el ejercicio del poder. Y el ejercicio de poder de Castillo era autoritario, por muchos aspectos, por todo lo que ocurrió desde el julio del año pasado hasta ahora. Entonces, algo así va a pasar con Dina, por más que ponga un gabinete de consensos, o yo no puedo desconocer de dónde viene. Viene de una organización que está siendo investigada por corrupción. Y en este caso, la gente, ¿cuál es el sentimiento que tiene la gente en las calles con respecto a lo que ha hecho Castillo? Porque igual hace menos de un año la mayor parte de los peruanos lo votaron, Bueno, a sí. él y su proyecto. El mismo proyecto que desde un principio tenía estas La aspiraciones, diferencia entonces igual poco, es como lo como dijiste al extraño. inicio, ¿no? No había mucha diferencia. La desaprobación sí es alta, su aprobación es baja, por lo tanto, se ha mantenido en un poco más de 67, y luego es una desaprobación, a pesar de que no ha sido creciendo y que baja 1 o 2 puntos en los últimos meses, era alta, pero sí se mantenía fuerte en el interior, que confiaba bastante en él, en ciertas zonas del sur también. Y hay una que otra, no ha habido eso que anunciaban, que iba a haber una convulsión social. Estamos recién a 24 horas, probablemente se estén organizando, pero estas cosas pasan como rápido cuando ¿no? Te molesta la decisión, sales a la calle. Como anunciaron el golpe y ya la gente estaba organizándose, pero ahí mismo salió el comunicado de Fuerzas Armadas y ya no fue necesario que la gente salga a protestar contra el golpe de Castillo. Pero sí hay unas que otras pequeñas manifestaciones, he podido ver 2 o 3, unas cerca de donde lo tienen detenido, y una que otra entre Arequipa y Ayacucho, pero son organizados por la misma política, no son tan espontáneas en el sentido de que sale un ciudadano que no hace política a la calle a protestar por el hecho, ¿no? Se nota que están organizadas por ellos mismos, ¿no? Que también es legítimo, es entendible que salgan a protestar y tratar de hacerles entender de que lo que se ha dado aquí es una sucesión constitucional, porque Castillo termina siendo detenido por infringir el orden constitucional, ¿no? Por vulnerar el orden constitucional en un comunicado, teniendo como testigos a todos los peruanos. Y por esa flagrancia es que lo detienen. No lo detienen por los otros casos de corrupción, esos van a seguir también, pero lo detienen por eso, por el acto de ayer, de salir y decir que rompe el orden constitucional, ¿no? Lo están acusando
infringir la Constitución, pero del delito de rebelión, de usar las armas así no las hubiera tenido las Fuerzas Armadas para amenazar con disolver el Congreso y otras instituciones. Entonces es una situación complicada para Castillo también, ¿no? La que va a y en este caso, la mayoría de los otros poderes del Estado, no solo el Congreso, que sabíamos que tenía una mayoría opositora, sino que igual el poder judicial y otras fuerzas, también estuvieron en contra de lo que hizo Castillo. ¿Esta crítica fue transversal desde el punto de vista ideológico o se mantiene en sectores que en un principio apoyaron a Castillo, ya que esta era una elección como muy binaria y muy como de extremos pintada desde el punto de vista como internacional, o se siguen las mismas personas que lo estaban apoyando en un principio, lo siguen apoyando? ¿Sigue siendo la Sí, misma sus base bases o esta se ha lo reducido? siguen apoyando. Sí, las instituciones, todas rechazaron esto. Algunos partidos políticos matizan sus opiniones, pero la mayoría de partidos políticos lo han condenado. Los partidos políticos de izquierda siempre encuentran la forma narrativa de cómo echarle la culpa a Keiko Fujimori, que, por ejemplo, o echarle la culpa al Congreso, ¿no? Por ejemplo, hay opiniones, hubo golpe, pero también ha habido golpe del Congreso sacarlo. Esas son argumentaciones absurdas, ¿no? Entonces, y hay bastante necedad de algunos líderes de opinión de reconocer, que eso es lo que a mí me preocupa un poco, que, por ejemplo, dicen, era un dictador suelo, que no era tan, o sea, sí tienen razón ustedes que advertían que se venía un golpe, que se venía un poder autoritario, pero no era un gran dictador, era un dictador suelo. Entonces, ese negarse a reconocer que el proyecto político que estuvieron apoyando hasta ese momento era un proyecto amenazante de la democracia, es preocupante, ¿no? Dice mucho de la honestidad intelectual de esos grupos políticos, dice mucho del negarse a razonar en política, porque la política es eso, mientras las personas son íntegras, debatir, los que somos diversos y opinar, ¿no? Entonces, pero es difícil que la política sea pensada para debatir con corruptos o con delincuentes, ¿no? Uno no debate uno no hace política con el que te asalta en la esquina, ¿no? Uno le pone la ley, ¿no? Sí, en todo caso lo descubre. Entonces, sí, ideológicamente la izquierda sigue sin estar a la altura. Son muy pocos los que, digamos, marcan distancia, ¿no? Pero en general la izquierda quiere aprovechar el momento para lo que pasa en Chile, Asamblea Constituyente, ¿no? Por cierto, el mensaje hablaba de una constituyente también de Castillo, que también a mí no me sorprendió porque siempre lo dijo también, ¿no? Entonces, y la izquierda por ahí sale con sus comunicados, ¿no? La izquierda política, más que ideológica, decir, sí, lo que toca aquí ahorita es Asamblea Constituyente. Cualquier cosa que pase en el país, Asamblea Constituyente. Y en el caso, en el caso ya de materia internacional, para ir terminando, ¿cómo has visto tú los comunicados de la región? ¿Tú crees que se hubieran comportado de la misma manera si no hubiese sido si hubiese sido de otra persona, otro signo político? ¿Han sido muy ambiguos? No lo han calificado derechamente como una dictadura? De repente hay unos llamados un poco Y abstractos que no se sabe si los están condenando. en lo podido seguir, Condenando. bueno, hay bastante tibieza, justificación, esa mirada de mirarlo como pobrecito, no supo luchar, o sea, no supo luchar contra un poder golpista como el Congreso, como la derecha golpista. Entonces, la comunidad internacional, incluso dentro de Latinoamérica, los presidentes que se reconocen como izquierda, no he visto que se hayan pronunciado, y los que se han pronunciado, como el de México, como el de Colombia, tratan se ven bien tibios, condenan, pero tratan de justificar por qué lo hizo, ¿no? Entonces,
como decir, actuó antidemocráticamente porque venía una amenaza antidemocrática, entonces no es justificable. Eso a nivel de gobierno, pero ya venía esto atrás cuando pidió activar la Carta Democrática Interamericana porque se le estaba investigando desde la Fiscalía, haciendo control político del Congreso, y una forma de evadir la justicia fue pedir la carta asesorado también por el ministro de Relaciones Exteriores, que inmediatamente se desembarcó, ¿no? Pero que lo apoyó todo este tiempo. Y pidieron esa carta democrática y la OEA hizo este informe que es un poco infame, ¿no? Porque habla de todo menos de la corrupción por la cual se le está persiguiendo al presidente y la OEA pues no ha estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Cada vez se desacredita más, igual con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta el momento no he visto, de repente en el momento en que leí algo y me conectaba contigo, ha sacado algún comunicado, pero en todo caso sería tardío. En otros momentos que ha pasado en el Perú, cuando se ha tratado de defenderlo a Castillo, sí se ha pronunciado mucho más rápido. Entonces, el otro argumento que está surgiendo y que lo maneja mucho el presidente de México, no sé si lo has visto, es que las élites contra un candidato o con un gobernante que viene de abajo, que viene del pueblo. Y ciertamente en el Perú hay bastante racismo, un racismo estructural, hay clasismo también, que nos falta superar, pero no era un caso, se valían de eso, ¿no? Y van a seguir valiéndose de que fue por eso, ¿no? Entonces ahí toca seguir informando de que no es por eso, es por toda la corrupción que, que rodea a Castillo y también por el poder autoritario que quería ejercer. Muchas gracias, Yesenia, por tu aclaración. Es muy bueno para nosotros poder escuchar a alguien que está ahí y que se maneja respecto Muchísimas con los temas. Eh, que estés muy bien. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos que esto se solucione pronto, que siga el conducto regular y que puedan las instituciones seguir funcionando, que es lo que esperamos que suceda en todos los países de Ojalá, Latinoamérica ojalá, y del mundo. ojalá que pronto salgamos de esto y que mejoremos nuestra política en general. Gracias, suerte. Gracias por Muchas escuchar gracias. a todos.